Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video, quizás un video ya esperado por muchos, así que si sos uno de los que estaba esperando este video, dale like, y si sos uno que le dio por ahí clic sin querer al video, dale like ya de buena onda, y si no estás suscrito a mi canal, puedes suscribirte, activar todas las notificaciones, así te avisa cada vez que subo un video nuevo. Tengo unos cuantos videos interesantes ahí, un proyecto de un Fiat 147 que estoy restaurando. Te puedes pegar una vuelta por mi canal y fijarte la serie de videos que tengo. Así que, como vieron en el título, vamos a estar haciendo una explicación de algunas conexiones principales en cuanto a la parte eléctrica de los autos de la vieja época. Por supuesto, veamos esto en ámbitos generales. Les voy a explicar cómo más o menos funcionan cada circuito, pero no específicamente, es decir, no estará aclarado qué ficha va en qué lugar, qué terminal va en qué ficha, sino cómo funcionan los circuitos para que entiendan, y si ustedes necesitan hacer alguna reparación, sepan a qué elementos acudir o dónde buscar o probar las fallas para identificar el problema, o si su auto no cuenta con ese circuito, poder realizar la conexión. Así que vamos a ver algunas cosas principales. Muy bien, comencemos con lo que es el circuito principal para que el auto funcione, ¿no? Lo que sería el encendido, carga de batería y el arranque del burro, ¿no? Nosotros tenemos la batería, de la cual vamos a salir con un cable grueso que normalmente es de 25 milímetros cuadrados o 35, dependiendo del burro de arranque que tengamos que mover. En el caso del Fiat 147 yo utilizo un cable de 25 milímetros cuadrados. Este va directamente del positivo de la batería a los campos del burro de arranque. El burro tiene que estar puesto a masa. Como normalmente el burro está en la carcasa del bloque del motor, lo que nosotros hacemos es poner el bloque a masa, y tiene que ser también con un cable de el mismo diámetro que tiene el cable de alimentación del burro, porque toda la corriente que circula por este cable tiene que retornar al negativo de la batería por un cable de la misma sección. Entonces lo hace del bloque del motor al chasis, y del chasis vuelve a ingresar a la batería por un cable también del mismo diámetro. Adicionalmente se puede colocar un cable más a masa. Muy bien, luego salimos con otro cable desde el positivo de la batería, que en mi caso yo lo puse de 6 milímetros cuadrados de sección, que va a ser para alimentar al tambor de arranque, o sea, es decir, a la llave de ignición, al switch de contacto, y de ahí también tendremos una derivación para la fusilera, donde podríamos tener elementos que funcionan o que reciben corriente directa sin tener que poner el auto en contacto, como lo podrían ser el toma de 12 voltios que está dentro del habitáculo, las luces del habitáculo, porque bueno, uno cuando abre la puerta tiene que funcionar esas luces sin que tengamos que poner el auto en contacto, el electroventilador, la bocina, las balizas también, pero todos estos componentes pasando a través de un fusible. Este cable que ingresa a la fusilera también es del mismo diámetro que todo lo que alimenta acá al tambor de arranque, y es de 6 milímetros cuadrados. Como así también tenemos el cable de carga de alternador, es decir, por donde viene la corriente que genera el alternador. También es de 6 milímetros cuadrados y va en paralelo con esto, porque de aquí nosotros cargamos a la batería. Muy bien, entonces cuando nosotros ponemos el switch de la llave en la posición de accesorios, aquí estamos alimentando esta parte de la fusilera, ¿no?, de manera directa, como así también estos fusibles que podrían ser para alimentar algunos accesorios, como podrían ser, por ejemplo, el equipo de música, pero siempre todos estos componentes pasando por un fusible. Luego, cuando ponemos la llave en posición de contacto, aquí, nosotros vamos a estar alimentando una serie de fusibles también, que podrían ser para alimentar la tecla de las luces, la tecla de las luces de giro, las luces antinieblas, la tecla del motor de limpiaparabrisas y varios componentes que funcionan una vez que el auto recién está en contacto. Además, sale del switch, sin pasar por un fusible, un cable que va a alimentar a la bobina y otro que alimenta la excitación del alternador para que éste pueda generar. Antes de entrar a la excitación, siempre pasa por el regulador de voltaje, que normalmente este componente suele estar aquí nomás, muy cerca del alternador ubicado. Y como les mencioné recién, estos dos componentes están conectados a 12 voltios en la posición de contacto y sin pasar por un fusible. Por ejemplo, aquí en el manual del Fiat 147
aclara en una nota que no están protegidos por fusibles los circuitos de carga del alternador, el sistema de encendido sería la bobina, de arranque, que vendría a ser el burro de arranque, y el de excitación del relé del electroventilador. Los diferentes circuitos lo veremos más adelante, por ahora sigamos aquí con la parte general. Y por último tenemos la posición de arranque, que como ya sabemos esto es un normalmente abierto, es decir, nosotros vamos a girar la llave hasta aquí y si la soltamos automáticamente vuelve a esta posición. Bueno, cuando nosotros ponemos la llave en este punto, lo que hacemos es puentear los 12 voltios de la batería con este terminal, y este terminal me alimenta el Bendix del burro de arranque. Este también es un cable de 6 milímetros cuadrados de sección, que como ven no pasa por ningún fusible. Energizamos el Bendix, se energiza en los campos del burro de arranque mediante este cable y inicia la marcha del motor. Soltamos la llave, esto queda en posición de contacto y el motor funciona normalmente porque estamos energizando la bobina y el alternador, es decir, la batería comienza a cargar. Bueno, esto fue el circuito general o principal de funcionamiento del auto. Pasemos ahora a algún circuito más específico, como lo podrían ser el circuito de las luces, del electroventilador, de las balizas, etc. Veamos el circuito del electroventilador del radiador. Como les mencioné que especifica el manual, el circuito de excitación del electroventilador no pasa por fusible. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, del punto de contacto nosotros salimos con este cable y aquí en este nodo vamos a alimentar el circuito de excitación del electroventilador. ¿Cuál es el circuito de excitación? Pues el que alimenta la bobina del relé. Aquí tenemos el relé, conectamos la bobina entre los terminales 86 y 85. El 85 lo podemos poner a masa, en realidad es indistinto, 86 y 85, no importa el sentido en que lo conectemos. Y esta bobina estará energizada sin pasar por un fusible, es decir, desde la posición de contacto directamente alimentamos a la bobina del relé, pero esta recién se cerrará el circuito cuando el bulbo que se encuentra en el radiador detecta la temperatura límite en la que va a cerrar sus contactos y ahí recién energiza la bobina del relé. Entonces la corriente va a circular desde la batería, pasa por el switch, ingresa aquí, si el bulbo cerró sus contactos, continúa la corriente, pasa por la bobina del relé y cierra el circuito a masa. Energizada la bobina del relé, entonces se cierran sus contactos y permite la circulación de corriente del terminal 30 al 87. En este caso, el motor del electroventilador está protegido por un fusible, como les había mencionado hoy, pero es un fusible que está alimentado por corriente directa sin pasar por el switch de contacto. Entonces la corriente viene directamente de la batería por este cable, pasa por el fusible protector y ahí ingresa al relé. Si la bobina del relé está energizada, como mencionamos, entonces la corriente continúa, el motor del electroventilador comienza a girar y se cierra el circuito aquí a masa. Bueno, veamos rápidamente el circuito de carga de alternador. Simplemente lo que se agrega aquí es en serie el foco testigo que te avisa que el alternador está cargando de manera normal. Es decir, vamos a salir entonces con el cable directo de la batería, pasamos por el switch en la posición de contacto. Anteriormente yo les había mostrado que alimentamos de manera directa al regulador de voltaje. Bueno, lo que hacemos es poner en serie el foquito testigo, este es el que va en el tablero. Tiene que ser un foquito incandescente de 5 watts normalmente, en donde la corriente ingresará por un terminal, saldrá por el otro y llegará al regulador de voltaje. Si el motor está apagado pero en posición de contacto, esta luz se va a encender, y eso es debido a que nosotros tenemos en un terminal del foquito 12 voltios y en el otro estará puesto a masa. A través del regulador de voltaje entrará en el terminal de excitación del alternador y a través del carbón negativo se coloca a masa. Cuando el motor empieza a girar, el alternador empieza a girar, y si este funciona de manera correcta, empieza a generar, entonces nosotros tendremos aquí un terminal en el alternador normalmente denominado IC, que tomaremos la señal de generación del alternador. La carga de la batería se realiza mediante el borne positivo del alternador que ingresa a la batería, y por aquí tomamos esta señal que llega al regulador de voltaje y de esta manera por este otro punto va a llegar al foquito testigo, que si nosotros tenemos 12 voltios en este terminal que viene del switch de contacto y tenemos los 12 voltios de señal del alternador en este punto, la lámpara no ve un diferencial de potencial y por ende se apaga. No hay diferencia de potencial entre sus bornes y se apaga. Eso quiere decir que el alternador está generando de manera correcta.
Si nosotros encendemos el vehículo y este foquito parpadea o inclusive sigue encendido, quiere decir que hay un problema en la carga del alternador. Pasemos ahora al circuito de las luces. Bueno, en este caso tendríamos un positivo de batería que va al switch y otro que va directamente a la tecla de las luces. ¿Esto por qué? Porque bueno, a veces se está la posibilidad de que se puedan encender las luces de posición estando el auto sin contacto. Entonces, en el caso de que el auto esté sin contacto, venimos con un positivo de la batería a la tecla de las luces, y cuando nosotros colocamos en la posición central la tecla, lo que hace es puentear este terminal con este de aquí, y lo que hace es conectar a los foquitos de las luces de posición, siempre pasando a través de un fusible. Se puede ver aquí que tenemos dos fusibles. En este caso estaríamos protegiendo las luces de posición del lado izquierdo y lado derecho. También puede ser luces de posición delanteras o traseras, o se puede proteger de manera cruzada. Si seguimos el cableado, tenemos por ejemplo con este fusible estaríamos protegiendo, venimos por acá, estamos alimentando una luz de posición trasera y por este lado la luz de posición delantera. Y si seguimos después de este fusible, venimos acá, el cable, alimentamos otra luz de posición trasera y por aquí venimos con el cable y alimentamos otra luz de posición delantera. Podemos notar que uno de los terminales de todas las lamparitas están puestos a masa. Cuando colocamos la llave en la posición 1, es decir que el circuito se cierra cuando pasa la corriente por el filamento del foco y regresa a masa por ahí. Luego, cuando ponemos entonces la llave de las luces en la posición 2, lo que hace es abrir aquí el circuito y me conecta ahora este terminal con estas dos salidas. Este terminal va a tener 12 voltios únicamente si nosotros ponemos la llave del encendido en la posición de contacto. Entonces, para poder energizar este punto de la llave, tenemos que colocar el switch en posición de contacto. Ahí. Muy bien, entonces, estando ahora la tecla en la posición 2 y el switch en contacto, viene la corriente por aquí, alimenta este terminal de la tecla y tenemos salida de corriente por este punto, que volvemos a lo mismo, estamos alimentando las luces de posición. A veces también se suele tomar aquí un cable para alimentar el foquito de las luces de la patente. Y luego la otra salida alimenta lo que es el switch de las luces que está en el comando del volante. Cuando colocamos esta tecla en la primera posición, nos cierra el circuito, nos puentea con esta salida, la corriente circula por aquí. Aquí se puede ver que coloqué un elemento, esto es un relé, porque ¿qué es lo que nosotros hacemos con la tecla de las luces? En realidad, cuando nosotros cerramos la tecla de las luces, lo que hacemos es energizar el terminal 85 de un relé. De esta manera cerramos el circuito a masa desde el terminal 86 y ahí recién puenteamos el terminal 30, que tendrá positivo de contacto. Como pueden ver, yo tomé aquí el mismo positivo de contacto para estos relés, y por el terminal 87 recién salimos a la fusilera. Dicho esto, entonces regresamos, salimos del relé del terminal 87 y alimentaremos dos fusibles. En este caso será para proteger la lámpara del lado de las luces bajas derecha e izquierda. Si seguimos el cableado, tenemos por aquí, llega y alimenta a las luces bajas del lado derecho. Podemos ver que el foco también está puesto a masa, o sea que ahí cerramos el circuito. Y con este otro fusible alimentamos a la otra lámpara de las luces bajas. También está puesto a masa, también está cerrado el circuito. Cuando nosotros pasamos esta tecla a la posición de luces alta, se abre esta conexión y ahora la cierra aquí. Entonces la corriente circula por este cable, nuevamente pasa por el relé de la misma manera que lo indicamos aquí, viene por la tecla energiza la bobina del relé y el relé es quien nos energiza la fusilera con positivo de contacto. Pasamos por el relé, entonces energizamos los fusibles y tendremos un fusible para protección de las luces altas del lado izquierdo y derecho. Si seguimos este fusible, venimos por aquí con el cable y estaríamos alimentando las luces altas del lado derecho, y con este otro alimentamos las luces altas del lado izquierdo. Luego, para hacer la seña de luces, la tecla esta suele tener una cuarta posición, que lo que hace es que por más que el circuito aquí esté abierto, es decir, que esto esté en posición cerrado o en posición de luces bajas, cuando nosotros activamos la
cuarta posición esta de la seña de luces, me puentea este terminal con este cable para que así funcionen las luces altas estando encendidas las luces bajas o no. Otra cosa que se puede hacer también es tomar de uno de los cables que alimentan las luces de posición una derivación que nos alimente las luces del tablero o algún testigo luminoso que nos indique que están encendidas las luces de posición, y lo mismo se hace con las luces altas. De una de las dos salidas se puede tomar una derivación y alimentar un foquito testigo que nos indique que están encendidas las luces altas del auto. Esto es adentro del tablero, ¿no? Muy bien, espero que se haya entendido este circuito. Cualquier cosa ponen pausa el video y siguen el cableado para identificar a dónde llega cada uno. Muy bien, veamos ahora el circuito de las luces de giro y de las balizas del auto. Esto es un circuito para una instalación original, es decir, podemos ver que las balizas y las luces de guiño vienen de la mano. Comencemos entonces por las luces de giro. Como sabemos, las luces de giro del auto funcionan únicamente con el switch del auto en contacto. Entonces, tenemos que colocar el switch en contacto. Entonces, la corriente puede salir del borne positivo de la batería, ingresar al switch y del switch se deriva a la tecla de las balizas, pasando por un fusible previamente e ingresa a la tecla de las balizas. Internamente, cuando la tecla de las balizas está apagada, abierta sería, aquí tenemos un puente internamente que conecta estos dos terminales y la corriente puede circular en este sentido. Este elemento que vemos aquí es el destellador, que normalmente tiene 4 pines. Hoy en día de los más nuevos tienen 4 pines, eso es porque son electrónicos. Entonces tenemos el ingreso de corriente por el terminal X, la salida por el terminal L, aquí ya tenemos la salida de pulsos, aquí sale una corriente pulsante, y en el terminal P lo que hacemos es conectar el testigo, es el testigo de las luces de giro, ¿no?, que está en el tablero. Y aquí tenemos un terminal de masa que por ser electrónico requiere supuesta masa. Después están los destelladores que no cuentan con terminal de masa, es decir, son de 3 patas nomás, y esos no llevan conexión a masa y directamente tienen los terminales X, L y P. Volviendo entonces a las luces de giro, dijimos entonces que aquí hay un puente, la corriente puede venir por aquí, normalmente atraviesa el destellador, pero si la tecla de las luces de giro está en la posición central, o sea, abierta, no hay conexión, aquí esto está abierto, no hay circulación de corriente, por lo tanto el destellador no actúa de ninguna manera. Cuando seleccionamos alguna de las direccionales, por ejemplo el lado derecho, esto se puentea aquí, la corriente comienza a circular porque viene por estos cables y se deriva a las lámparas del lado derecho del vehículo. Al estar puestas las mismas a masa, entonces circula la corriente, el destellador comienza a actuar y emite una corriente de pulsos hacia los foquitos y también al foco testigo que está conectado en el terminal P. Cuando volvemos a poner en la posición central no hay circulación de corriente, por lo tanto el destellador deja de actuar. Cuando ponemos en la otra dirección se establece este puente, entonces ahora se van a iluminar de forma intermitente las luces del lado izquierdo del vehículo. Muy bien, pongamos nuevamente la tecla de las luces de giro en posición central. Nuevamente no hay circulación de corriente. Cuando nosotros queremos activar la baliza, si recuerdan, le había mencionado que las balizas es uno de los circuitos que funciona con el auto estando sin contacto. Por lo tanto, cuando nosotros presionamos la tecla de las balizas, se establece un puente entre este terminal y esta salida. Entonces, la corriente comienza a circular por este cable que viene de la batería directamente, pasa por su fusible de protección, sin necesidad de que el vehículo esté en contacto, o sea que puede estar el switch en off. Entonces la corriente circula, ingresa en el terminal X del destellador, sale la corriente en forma de pulsos por el terminal L y aquí tenemos un nodo que conecta nuevamente a una entrada a la tecla de las balizas. Esta tecla de las balizas tiene 3 salidas. De aquí tenemos una salida que va al destellador luminoso que está en el tablero, que es el simbolito de las balizas, y los otros dos que son para energizar los focos, tanto del lado izquierdo y derecho. Aquí podemos ver las conexiones hacia las lámparas. Esta disposición de los terminales es esquemática nomás a fin de que sea más sencillo en el circuito. Esta tecla normalmente tiene 7 pines. Si la vemos del lado de atrás tenemos entrada de corriente de 12 voltios directa, que es esta, la entrada de corriente del switch de contacto y la salida que va al destellador. Y por este lado tenemos lo que es la actuación de las balizas. Aquí sería la entrada de pulsos que viene del destellador y aquí las salidas para el testigo y para ambos luces de giro. Las salidas de estos no es exactamente así como les dije.
Si ustedes quieren saber verdaderamente cómo es, lo tendrían que hacer con un multímetro y probar continuidad, porque no creo que en todos los vehículos sea de la misma manera. Pero básicamente funciona de esta manera. Entonces, rápidamente, eso sería un circuito de luces de giro y balizas que utilizan únicamente un destellador. Ahora, este circuito también se puede hacer de manera independiente, es decir, veamos ahora cómo sería ese caso. Entonces, tenemos aquí el caso de este circuito, pero con dos destelladores. Aquí son independientes las teclas de la baliza de las luces de giro. Entonces, estando el auto sin contacto, el switch en posición abierto, nosotros tenemos la conexión de la batería a través de un fusible al terminal X, que es la entrada del destellador. La corriente puede circular de aquí hasta la entrada de la tecla de las balizas. Esta vendría a ser una tecla de balizas universal que tiene dos salidas, y también la salida P del destellador sabemos que es la luz piloto o el testigo que está en el tablero. Mientras no circule corriente por estos dos terminales, el destellador no actúa, entonces tampoco tenemos salida de corriente por el terminal P. Cuando activamos la tecla de las balizas, se establece aquí una conexión entre este terminal y estas dos salidas. Estas dos salidas lo que hacen es alimentar a ambos lados, ¿sí? Izquierdo y derecho, de las luces intermitentes del auto, y al establecerse esa circulación de corriente por aquí, también se tiene la salida de corriente en la luz testigo. Cuando queremos utilizar las luces del guiño, la conexión es la siguiente. Primero que nada debemos poner la llave en posición de contacto, es decir, el switch en esta posición para que se establezca la conexión entre el positivo de la batería y este fusible, que es el que protege las luces de giro. Entonces la corriente, en este caso ahora puede venir por aquí, entra al terminal X del destellador. Como les mencioné anteriormente, este es un destellador más común, y después tenemos los electrónicos que tienen un terminal más que es para colocarlo a masa. Eso es indistinto. Entonces nuevamente, cuando nosotros seleccionamos alguna de las dos posiciones de la luz de giro, lo que hacemos es establecer un puente entre una de las dos salidas. Comienza a circular la corriente, entonces parpadean las luces de giro que hemos seleccionado, izquierda o derecha. Tenemos salida de corriente pulsante por el terminal P, que va a la luz testigo que está adentro del tablero. Veamos ahora el circuito de limpiaparabrisas. Como sabemos, el limpiaparabrisas funciona únicamente con el auto en contacto, entonces tenemos que poner el switch en posición de contacto y vamos a alimentar a la tecla del limpiaparabrisas a través de un fusible que va a llegar aquí a un terminal que yo denominé 1. La tecla de limpiaparabrisas va a tener normalmente 5 terminales, al igual que el motor de limpiaparabrisas. Un terminal para la velocidad 1, un terminal para la velocidad 2, el terminal de negativo, el conmutador de positivo constante. Ahora, ¿cómo identificar estos pines? Normalmente el pin de velocidad 1 y velocidad 2 son los cables que ingresan a la carcasa donde se encuentra el rotor del motor. El terminal negativo es un cable que va a estar en continuidad con la carcasa del motor. Y luego tenemos que identificar el conmutador y el que recibe positivo constantemente, que bueno, esto de acá no es igual para todos los motores, tampoco es así la ficha de conexión de todos los motores, sino que esto hay que poder identificarlo mediante un tester o una lámpara de pruebas, haciendo funcionar el motor en velocidad 1 por ejemplo, y comprobando en qué momento hay continuidad en el conmutador. Al igual que la tecla de limpiaparabrisas, yo la denominé así, pero no quiere decir que siempre el pin número 1 sea el de entrada de 12 voltios, que el pin número 2 y 4 sean la salida de velocidad 1 y 2. Eso es indistinto, hay que saber identificarlo con algún tester o un multímetro que podamos identificar continuidad. Una vez identificados los terminales, bueno, la conexión es la siguiente. Como dije, después de contacto pasa por fusible el cable e ingresa los 12 voltios a alimentar el switch de los limpiaparabrisas. En este momento, cuando está apagado, hay aquí un puente entre estos dos puntos. Entonces la corriente puede viajar del terminal número 1 al terminal 3 e ingresar al positivo constante del motor, que si el mismo se encuentra con los limpiaparabrisas en la posición de reposo, no pasa nada. Cuando colocamos la perilla en la posición 2, es decir, para la velocidad número 1, internamente se establece esta conexión. Entonces ahora la corriente viaja por el fusible al terminal 1 e ingresa aquí, sale por el terminal 2 de la tecla e ingresa a la velocidad 1 del motor, y se cierra el circuito mediante masa a través del negativo. Cuando colocamos la velocidad número 2, internamente ahora se establece
esta conexión y ahora tenemos que la corriente puede circular por aquí hasta la velocidad número 2 del motor. El circuito se cierra también por negativo. Cuando nosotros regresamos la perilla a la posición de apagado, primero vamos a pasar por la velocidad número 1, luego apagamos el motor, regresa a esta posición. Entonces, si los limpiaparabrisas no se encuentran en la posición de reposo, internamente el motor tiene aquí una conexión entre este terminal y este. Están en continuidad, por lo tanto permite que la corriente circule de terminal 1 al 3, está ingresando por el positivo del motor y saliendo por el terminal del conmutador. Ingresa el pin número 5 de la tecla y puede salir, como vemos aquí hay un puente interno, a la salida de la velocidad número 1 del motor, haciendo que este siga funcionando hasta que las escobillas lleguen a su posición de reposo. Por lo tanto, ahí se desconectan estos dos pines, deteniéndose así el motor. Por último, veamos un circuito muy sencillo, que es el circuito de la bocina. En este caso, como ya les había mencionado anteriormente, la bocina es un elemento que funciona con el auto estando apagado, es decir que el switch puede estar en posición de abierto. Con un cable que alimenta un fusible directo de batería, hacemos pasar a través del fusible y alimentamos el terminal 30 de un relé y el positivo de la bocina al terminal 87. En este momento aquí está abierto el circuito, por lo tanto no hay circulación de corriente. El negativo de la bocina normalmente suele ser el mismo tornillo con el que fijamos, o puede tener también un terminal negativo al cual debemos conectar a masa. Y en el caso que el pulsador de la bocina sea, por ejemplo, una tecla que está en el volante que lo que hace es hacer un puente a masa, el relé tendrá que tener energizada su bobina con 12 voltios. Por lo tanto, cuando nosotros pulsamos el botón de la bocina, lo que hacemos es poner a masa, que normalmente puede llegar a ser la misma carcasa del volante, energizamos la bobina del relé y así se cierra el contacto y circula la corriente, haciendo que funcione la bocina. Esto también puede funcionar a la manera inversa, o sea, es decir que el relé esté constantemente conectado a masa y que el pulsador sea quien recibe una señal positiva para energizar al relé. Bueno, esos serían los circuitos más básicos en un auto así, de las mismas características que el 147, más o menos de esa época. Si ustedes quieren agregarle levantacristales eléctricos o cierre central, lo que hacemos es normalmente energizar a esos componentes siempre a través de un fusible. Por lo general esos kits ya traen incluido el fusible y también el manual de instalación, pero como les digo, son componentes apartes, accesorios. Pero por ejemplo, el sistema de cierre centralizado, nosotros tendríamos que alimentarlo con una corriente directa, es decir, que tenga positivo siempre, porque tiene que estar funcionando cuando vos estás afuera del auto y el auto está apagado. En cambio, por ejemplo, el sistema de levantacristales eléctricos, tenemos que alimentarlo una vez que el auto recién está en contacto, hacerlo pasar por un fusible y que ahí recién puedan funcionar los motores. Y bueno, esto va a ser todo el video por hoy. Espero que les sirva a todos los que estaban esperando este video. No se olviden de dejarme un like, compartirlo, suscríbanse a mi canal si aún no están suscritos y activen las notificaciones, así les avisa cada vez que subo un video nuevo. Nos vemos la próxima, gente. Chau chau.